Hola, muy buen día a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Quisiera iniciar con una verdad que puede ser un poco incómoda. Muchas veces las organizaciones toman estas decisiones en cuanto al talento, principalmente enfocándose en el CV, en la experiencia, en todo lo visible, pero dejamos de lado otros factores invisibles que también son muy relevantes, tomando en cuenta cómo piensa la persona, qué realmente lo motiva, cómo piensa y cómo toma decisiones. Así que a partir de ahora quisiéramos pues establecer una conversación mucho más estratégica. No queremos hablar de este reclutamiento tradicional, sino realmente tener una conversación donde podemos elegir de manera más consciente ese acercamiento para las personas que van a ser parte del equipo y con una visión a largo plazo, ya que muy posiblemente si estas personas no van a estar de manera sostenible, pues no va a ser tan rentable para una empresa, sino que la idea es poder crear equipos sólidos que sean compatibles y es parte de lo que queremos hablar, no solo desde la parte teórica, sino también con un caso práctico, ya que el día de hoy también nos va a acompañar Ariel como director de admisiones de la EARTH y cómo ha llevado este caso práctico durante muchísimos años, ya que desde el 2020 estamos en colaboración con él y con Inermetrics, así que es un espacio realmente para abrir una conversación, ahora que vamos a estar también expandiéndonos en Costa Rica, para revisar un poquito más a fondo de cómo se pueden tomar estas decisiones de manera más consciente. Así que es hora de empezar. Le dejo la palabra a Camille. Muchas gracias. Muy, Bienvenidos a todos. muchísimas gracias, Julie, por tu introducción. A mí me da muchísimo gusto saludarlos a todos el día de hoy. Les deseo la bienvenida en este pequeño foro que hemos llamado Inermetrics Morning Insights. Eh, el formato varía. A veces lo hacemos como un desayuno presencial aquí en nuestras oficinas en la Ciudad de México. En otras ocasiones organizamos webinar, ¿no? Con tal de poder estar compartiendo. Y bueno, el webinar definitivamente es una muy buena, es un muy buen formato para también extender un poquito, ¿no? Estos foros, estas conversaciones a nuestros clientes o posibles futuros clientes en Latinoamérica. Entonces estamos justamente organizando con Julie el lanzamiento oficial, digamos, de Inarmetrix en Costa Rica. Julie es nuestra nueva embajadora de Inarmetrix en Costa Rica y bueno, estamos muy contentos de pues, contar con ella en nuestro equipo. Hablo por todo mi equipo justamente de la TAM y bueno, si me permiten, voy a compartirles mi pantalla para poder iniciar con la pequeña presentación que les tengo lista para ustedes. Ok, vamos a hacerlo así. Ceci. Muy bien. Entonces, ¿pueden ver mi pantalla correctamente? Sí, ¿todo bien? Sí, todo bien, Cami. Muy bien. Entonces, hoy en día, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es que nos concierne a todos, ¿no? Como organizaciones, como instituciones académicas, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la selección o del reclutamiento. En este webinar justamente les vamos a presentar dos perspectivas un poco distintas, una más organizacional, ¿no? Y más corporativa, digamos, enfocada al tema de reclutamiento dentro de las empresas. Y Ariel, quien es cliente Inermetrics en la Universidad Earth, desde la Universidad Earth, desde ya hace unos años, porque estamos lanzando oficialmente Inermetrics en Costa Rica, pero ya tenemos ahí algunos puntos de referencias y sobre todo grandes experiencias de uso desde Costa Rica justamente a través del uso en la Universidad Earth específicamente, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de cómo tomamos decisiones de contratación y del impacto que esto
tiene, puedes silenciar aquí, solo se escucha unos ruidos raritos. Y pues del impacto real, ¿no? De que estas decisiones de contratación tienen sobre el negocio, sobre la cultura y sobre la sostenibilidad, a fin de cuentas. El reto hoy, pues no es solo atraer talento, sino asegurar la compatibilidad, a fin de cuentas. Y esto se deberá hacer de forma consciente. Entonces, lo que sucede es que el talento sin compatibilidad pues genera fricción, genera desgaste y genera baja productividad. Entonces, la clave no es solo quién entra, sino quién encaja con el puesto, con el equipo y con la organización, pero desde una perspectiva relacionada con aspectos intangibles, es decir, relacionados con mi propia personalidad para que no me desgaste yo, cómo puede llegar a encajar con el puesto, cómo puede llegar a encajar con el equipo y con la organización. Entonces, les platicaré un poco del reclutamiento consciente, obviamente, a qué nos referimos con este concepto. Y el objetivo principal, ¿no?, de esta sesión es revisar o repensar, ¿no?, cómo identificamos talento a través de herramientas sencillas de implementación y científicamente fundamentadas más allá del currículum. Quiero solo quitar esta cosa, solo la diapositiva. Esto. Entonces, les presento la pequeña agenda de esta presentación que va a ser que va a ser cortita en realidad. La presentación es un poco larga, está diseñada también para exposiciones un poquito más rápidas, pero trataré de ir directamente al grano para poder ver esto. Entonces, hablaremos, por lo tanto, de qué es el reclutamiento consciente, como esta herramienta que también nos va a poder ayudar en adoptar nuevas maneras de poder buscar talento, ¿no? Cómo encontrar talento en el lugar correcto, cómo entender esta química, ¿no?, entre miembros de equipo que puede llegar a impulsar resultados y finalmente cómo usar esa cultura como una ventaja competitiva para justamente también realizar este match, ¿no?, a fin de cuentas, con la organización. Bueno, ya sabemos, ¿no?, que hoy en día pues estamos tratando, ¿no?, de hacer las cosas de manera distinta. El currículum pues es una muy buena herramienta, obviamente, para entender el talento, para conocer, hablamos de hoja de vida, ¿no? ¿Qué muestra el currículum a fin de cuentas? Muestra experiencias, muestra estudios, puede mostrar certificaciones, ¿no? Como el recorrido de mi carrera, ¿no? Cómo he manejado mi carrera a lo largo de mi vida, ¿no? A fin de cuentas. Pero lo que no muestra es cómo pensamos, qué nos motiva, cuáles son esos valores personales que nos mueven, ¿no?, muy profundamente, cuáles son nuestras preferencias de comunicación y por lo tanto, qué podremos hacer con mayor comodidad, digamos, cuál es nuestro estilo de liderazgo, cómo nos acercamos a las tareas, cómo nos acercamos a las personas, cómo tomamos decisiones en cuanto al ritmo de toma de decisiones, eso es muy importante. E incluso, cuál es esa alineación que puedo tener con qué tipo de cultura, ¿no? Y eso es algo fundamental. Y ahí es en general, cuando nos limitamos a los CVs, ¿no? Nos puede llevar también a tomar malas decisiones o incluso descartar talento que quizás sí realmente era muy bueno para nosotros como organización o como instituciones académicas. Y entonces podemos llegar también a caer en ciertos sesgos incluso, ¿no? Es decir, de qué universidad viene, cuántos años tiene, caer en la parte del género, de las marcas, etcétera, etcétera. Entonces, el currículum es interesante, ¿no? Son los que llamamos esos activos organizacionales, ¿no?, que nos ayude, que son más tangibles, que están mucho más ligados a nuestra experiencia, ¿no?, directamente, pero somos más que esto, ¿no? Podemos ir justamente más allá de esto para poder entender nuestro funcionamiento.
Les platico brevemente también aquí, o sea, la selección ha estado evolucionando, estamos yendo más hacia una selección a través de la medición, ¿no? Todavía la intuición se usa mucho, es muy importante también, ¿no? La intuición, esta selección basada en la intuición está basada en la experiencia, en un feeling, pero el límite que tiene justamente es que puede tender a ser un poco más subjetivo y un poco más difícil de justificar y de reproducir, ¿no? Entra más como si fuera una imposición, ¿no? Porque yo lo sentí, porque yo lo vi. Definitivamente puedo tener como muchas, puedo tener muchas buenas, o sea, mucha experiencia, mucho colmillo, ¿no? Como luego lo llamamos. Sin embargo, no hay nada como la medición, ¿no? Que llega justamente a ayudarnos en basarnos en datos racionales, ¿no? Más allá de la intuición, de esta experiencia o incluso de este reclutamiento por contacto, ¿no? Que está más basado en un círculo social que puede llegar a ser mucho más cambiante, poco adaptable a las necesidades organizacionales y también, ¿no? Que llega a ser más subjetivo, ¿no? Por lo tanto, y más difícil de justificar. Esta selección basada en la medición llega a ser más objetivo en ese sentido. Solemos decir, nosotros mismos, justamente dentro de Inermetrics, bueno, tenemos otra línea de negocio aquí en la Ciudad de México que se llama Five Steps Headhunting. Entonces, somos headhunters y somos incluso usuarios de las herramientas, ¿no? Y practicamos este tipo de selección basado en datos racionales, buscando este ajuste con las necesidades organizacionales, con un proceso, por eso se llama Five Steps Headhunting, porque tiene que ver con 5 etapas sistémicas, que tiene que ver con un proceso estándar que va a ser pues, más fácil de demostrar y de reproducir en un ámbito global, sobre todo, y en un ámbito más competitivo, por lo tanto, y sobre todo nos ayuda a través del diagnóstico en poder generar una solución de mucho más, de mucho más largo plazo ahí en ese sentido. Buscar justamente talento a futuro, entendiendo los aspectos intangibles que también nos definen como personas y que nos permiten también tener mayor perenidad en los puestos. Ahora, ¿a qué nos referimos con reclutamiento consciente? No sé si ustedes han escuchado, y si no, se lo recomiendo mucho, un autor que se llama Raj Sisodia. Raj Sisodia es un maestro, es de origen de la India, es maestro, me parece que en Harvard y también en el TEC de Monterrey, en México, justamente, en un programa específico que se llama Viaja hacia el capitalismo consciente. Entonces, el reclutamiento consciente viene de esta tendencia de capitalismo consciente, buscando tomar decisiones de contratación con una visión de muchísimo mayor plazo, ¿no? Entendiendo qué tipo de impacto, ¿no? Estas contrataciones llegan a tener en los resultados, en la cultura, en la sostenibilidad del negocio. También el reclutar de manera consciente implica evaluar esta compatibilidad real, ¿no? No únicamente a través de habilidades técnicas, no únicamente a través de la experiencia, sino también entender el propósito, entender, o sea, el propósito de uno como individuo, como candidato, pero también como organización en ese sentido. Entender esas motivaciones que nos sostienen, qué estilo de trabajo manejamos, qué valores, qué motivadores. Implica también contratar personas que puedan florecer en el contexto real de la organización. Eso es muy importante porque no buscamos perfiles ideales en el papel. Aquí tiene que ver mucho con un tema de potencial, ¿no? De incluso, por ejemplo, en nuestro modelo de headhunting, no siempre buscamos a las personas que tienen que dentro del mismo giro de la compañía. A veces una persona puede funcionar, puede florecer muy bien en un contexto organizacional que quizás tiene una parte similar que el giro en el cual normalmente se mueve, pero
que por su estilo, por esos aspectos intangibles que lo definen, puede adaptarse muy bien, puede tener mucho potencial en otros lugares, ¿no? O en otro giro, o en otro rumbo. También implica asumir esa responsabilidad organizacional, es decir, reconocer que cada incorporación fortalece o debilita la cultura y la energía del equipo o incluso organizacional. O sea, el reclutamiento consciente, a fin de cuentas, no empieza con el candidato. Eso es muy importante. El reclutamiento consciente empieza con esta conciencia de la organización sobre quién es y sobre qué necesita, ¿no? Para justamente contratar para el futuro que pues, la organización va a querer construir. Entonces, a fin de cuentas, en resumen, aquí se trata de contratar entendiendo este impacto humano, este impacto cultural, este impacto de negocio y pensar en la sostenibilidad, no necesariamente, no únicamente en cubrir vacantes, ¿no? Porque a fin de cuentas no es suficiente tener talento si no hay sentido, ¿no? Porque como lo mencionamos, el currículum no predice el compromiso, el talento sin propósito definitivamente se desgasta, ¿no? Y la falta de alineación genera esta retención silenciosa que seguramente ustedes saben más que yo, incluso tiene un costo muy alto. Entonces, la falta de alineación, de propósito, no puede hacer que incluso las habilidades o los talentos, las personas más extraordinarias, ¿no? A fin de cuentas, no se traduzcan en un éxito sostenido. Entonces, sin alineación de propósito, el talento definitivamente no llega a traducirse en resultados. Entonces, ese es el problema fundamental, a fin de cuentas, aquí, la problemática fundamental que planteamos aquí, porque el problema no es el talento. El problema es la falta de compatibilidad sistémica para poder contar con talento a futuro. Y justamente, o sea, muchos estudios, este es un ejemplo nada más de dos estudios de Gallup y del Harvard Business Review, por ejemplo, que muestran que la incompatibilidad con los puestos puede aumentar la rotación temprana hasta en un 40%, e incluso disminuir la productividad en un 20%. ¿No? Es como si tenemos una persona sumamente creativa en un rol rígido, ¿qué sucederá? Generará frustración. Es como tener una persona sumamente analítica y meticulosa en un rol de innovación disruptiva, donde en una organización que cuenta con un ambiente mucho más flexible, donde se permite a veces un poco el caos, ¿no? Esto puede generar ansiedad. Entonces, esto tiene que ver con este propósito, que me define a mí, que cómo soy yo, qué es lo que prefiero, qué es lo que me mueve, con qué cuento para poder hacer todo esto y justamente cuál es el mejor lugar para mí, para que yo pueda florecer, ¿no? Entonces, cuando no hay sentido, definitivamente el talento no se va. Y esas son algunas causas, voy a pasar rápido aquí, son algunas causas de desalineación, ¿no? O sea, puede llegar por desajuste, ¿no? Entre las expectativas y la realidad del puesto. O sea, a veces una persona se puede sentir decepcionada al descubrir que el trabajo quizás no cumple con lo prometido, ¿no? Durante el proceso. Puede ser una falta de oportunidad de crecimiento, porque a fin de cuentas la ausencia de planes de carrera claros y de oportunidades de desarrollo puede llegar a limitar esta motivación, ¿no? de los colaboradores. Puede ser un ambiente laboral negativo, ¿no? Porque usa un entorno de trabajo tóxico o poco colaborativo, si es que es lo que busque la persona, ¿no? Puede llevar a los colaboradores a buscar un lugar más que considerarían más saludable para desarrollarse. Aquí ven que como estoy tratando de tomar pincita, digo, lo que considerarían, porque no todos lo consideramos de esta misma manera, ¿no? Es como cuando hablamos de la definición del éxito, ¿no? No es la misma para todos, ¿no? Porque depende justamente de lo que nos define, de lo que para nosotros es importante, del cómo hacemos las cosas y del por qué hacemos las cosas. Y otro factor sumamente importante que aquí está en el top de la pirámide, ¿no? Tiene que ver con la inautenticidad, ¿no? De la persona con el puesto. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando la persona siente que debe actuar de una manera contraria a su estilo, a sus valores,
usando o debiendo usar habilidades que quizás no tiene, ¿no? Esto puede llegar a generar estrés, incomodidad, desmotivación, desgaste temprano, ¿no? Entonces, o incluso hasta el famoso burnout, ¿no? O sea, en caso de que exista esa sostenibilidad, ¿no? Con esta incomodidad, a fin de cuentas, ¿no? Es como de los ejemplos que les mencionaba ahorita, ¿no? Podemos tener un gerente con un estilo súper analítico y reflexivo y que se ve obligado en tomar decisiones sumamente rápidas en un entorno muy competitivo y de manera muy impulsivo, o sea, que lo tenga que hacer todo el tiempo. Esto generará definitivamente, posiblemente, incomodidad e inseguridad ahí, y más porque ese tipo de estilo necesitan más tiempo de reflexión. Y justo, esas situaciones pueden llegar a generar frustración, desmotivación y llevando a los colaboradores a buscar nuevas oportunidades, ¿no? Definitivamente cuando no hay sentido, el talento se va rápido, no porque no pueda, más bien, no porque no sepa, no es por un tema de habilidad necesariamente, sino porque no encaja. Nosotros tenemos un dicho que es you hire for skills and you fire for behavior, ¿no? Solemos contratar por habilidades técnicas, terminamos despidiendo por comportamiento, ¿no? Entonces, justamente por un tema de desencaje. Entonces, platicaré aquí de esta parte de la compatibilidad con el puesto, ¿no? Porque esto permite generar sentido, motivación intrínseca y esta energía sostenible. No son aspectos técnicos, sino son aspectos muchísimo más humanos y más enfocados a las necesidades perdón, del negocio. El reclutamiento consciente empieza cuando la persona se conoce. El reclutamiento consciente empieza cuando la organización se conoce, cuando el equipo se conoce, ¿no? Y cuando todos son honestos con este conocimiento de uno mismo, esta conciencia, ¿no? Entonces, el autoconocimiento aquí nos ayuda y nos permite entender fortalezas, motivadores, tomar mejores decisiones gracias a esa claridad que podemos tener en cuanto a nuestra misión, a nuestro propósito en la vida, permitiéndonos encontrar roles donde realmente sentimos que podamos brillar, donde podemos llegar a tener una mayor conciencia de cómo nuestro comportamiento puede afectar tanto de manera positiva como negativa a otras personas o a otros ámbitos y cómo podemos adaptarnos para mejorar esas interacciones cotidianas con mayor eficiencia, ¿no? Y esto nos ayuda también en tener más, al conocernos, al concientizar justamente con mayor profundidad, justamente nos va a ayudar en tener más probabilidades de perseguir oportunidades correctas por las razones correctas y obtener los resultados que deseamos. Nuevamente, tanto como individuo, como equipo y como organización. Entonces, se trata aquí de poner a la persona correcta en el lugar correcto, ¿no? Acelerando ese desempeño y reduciendo esta rotación. En Inermetics ofrecemos una herramienta específica que justamente se puede utilizar para evaluar, para comparar, para presentar el talento, para integrarlo y para desarrollarlo. Todo a través justamente del conocimiento. Entonces, en el modelo Inermetrics, aquí les presentamos, por ejemplo, ese instrumento que se llama Advanced Insights. Con muchísimo gusto, al final de esta sesión también, Georgiana se comunicará con ustedes para poder compartirles una cortesía de este perfil. Es como el regalito de nuestra parte, el beneficio que tienen por quedarse hasta el final de esta sesión, ¿verdad? A fin de cuenta, o sea, es una herramienta, pero no es solo una herramienta. Hay que entenderla como un sistema de toma de decisión conscientes, ¿no? Para pasar justamente desde insights, ¿no? También por eso se llama Advanced Insights, ¿no? Para poder llegar a pasar a esta acción consciente, ¿no? Entonces, ese instrumento nos permite justamente entender cómo actuamos, ¿no? Cómo preferimos hacer las cosas, ¿no? Afectando el cómo interpretamos las situaciones, las personas, las tareas,
nuestra energía, ¿no? Tiene que ver con, nos ayuda a entender también cómo actúa una persona naturalmente o cuando se encuentra en un rol dado, ¿no? Cuando se siente observada, entender si no existen brechas, ¿no? Hay posibles fuentes de estrés, ¿no? Entre esos dos comportamientos que nos puede mostrar eventualmente una posible inautenticidad, ¿no? De la persona. Ayuda a entender este lenguaje conductual también, incluso para formar equipos equilibrados. Ahorita llego a esto, estoy tratando de pasar un poquito rápido para también dejar la palabra a Ariel. Nos ayuda a entender el por qué hacemos las cosas, ¿no? A través de este entendimiento de que nos motiva, cómo entender esos valores, esas creencias, esos intereses personales, cómo podemos subrayar esos factores que nos impulsan a hacer lo que hacemos, o como suelo decir, de por qué nos levantamos cada mañana, por qué me levanté hoy, ¿no? Revelando a justamente cómo llega a tomar decisiones con base en el por qué, ¿no? De sus decisiones, identificando finalmente qué prioriza la persona al actuar. Y también, bueno, eso era la parte de, perdón, uy, se me pasó pasar las láminas, perdón. Esa era la parte del comportamiento, del cómo actuamos, de cómo interpretamos las situaciones, ¿no? Con esas dos representaciones gráficas del por qué, perdón, del por qué lo hacemos aquí, ¿no? ¿Qué es lo que nos mueve? Y finalmente, cómo resolvemos también o sea, algunos temas, qué habilidades tenemos en nuestro bagaje para poder hacer las cosas, qué talentos naturales, ¿no? El fundador de Inarmetrics, que se llama Jay Niblick, habla de innate talents, ¿no? En el sentido de que son talentos naturales que llegamos a tener en función de cómo conformamos este proceso de toma de decisión. ¿Cuál es ese estilo de pensamiento? Es un instrumento aquí que mide, a fin de cuentas, nuestras habilidades blandas, pero de acuerdo a los juicios de valor que emitimos sobre el mundo que nos rodea y también sobre nosotros mismos. Entonces, ese es un instrumento muy profundo. De hecho, cabe mencionar que Inarmetics nació con ese instrumento hace 26 años, justamente, y finalmente nos ayuda a entender esta capacidad y estas habilidades en materia del sentir, ¿no? De inteligencia emocional, interpersonal, intrapersonal, de esas habilidades del hacer, que tiene que ver con esas habilidades sumamente comparativas y prácticas, o lo que yo hago en la vida, y finalmente estas habilidades del pensar y del razonar, que tiene que ver con esas competencias sistémicas, ¿no? Entonces, aquí medimos 78 atributos, ¿no? Directamente relacionados con nuestra estructura cognitiva, con nuestra manera de pensar. Si se dan cuenta, esto no es llegar a tener intuición, es usar esa data, ¿no? Para poder decidir mejor como tal. Entonces, pasando rápido aquí, casi termino, solo ahorita te doy la palabra, Ariel. En la parte de la compatibilidad con el equipo también es muy importante, ¿no? Tiene que ver con esta química, ¿no? Y esta comunicación directamente ligada con la comunicación que nos llega a impulsar resultados, porque el talento individual no escala si el equipo no lo sostiene, ¿no? Pero ¿cómo lo sostiene? ¿A qué nos referimos también con un equipo compatible, ¿no? O sea, se reduce la fricción, mejora la comunicación, aumenta el rendimiento, ¿no? Esto, o sea, a fin de cuentas, cuando eso sucede, ¿no? Porque como decía aquí Michael Jordan, ¿no? El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos, ¿no? Entonces, esta analogía con el deporte es muy importante porque también tiene que ver con equipo, ¿no? Yo juego un deporte, yo juego Ultimate Frisbee y les puedo decir, en nuestro equipo teníamos grandes talentos y definitivamente no ganamos campeonato el año pasado porque justamente teníamos muchísimos temas de comunicación.
entre otras. No existía esta cohesión, ¿no? Entonces, aquí se trata de imaginar, ¿no? Un entorno donde finalmente nuestras reuniones no solo son productivas, pero también llegan a ser agradables, ¿no? Donde los malentendidos se reducen al mínimo, donde cada persona se siente valorada por sus aportes únicos, ¿no? Entonces, esto parece un ideal muy lejano, pero está muchísimo más cerca de lo que piensan en realidad, porque esa clave está en comprender, está en aprovechar estas diferencias y esta diversidad de personalidades, ¿no? Que conforman a un equipo. Entonces, pasaba esta lámina, tiene que ver con la resolución de conflictos con empatía. La empatía aquí es clave justamente porque esta comunicación empática nos permite justamente escuchar activamente, gestionar emociones, fomentar un ambiente de confianza y de respeto mutuo, ¿no? En ese sentido, contribuyendo, ¿no? A esta resolución de conflicto más efectiva, reduciendo rotación de personal y mejorando, a fin de cuentas, el rendimiento general de un equipo. Entonces, aquí solo se trata de entender, ¿no? O sea, de cómo está compuesto mi equipo, cómo hacer que los miembros se comuniquen mejor entre sí, cómo obtener una mayor cooperación, una mayor eficiencia, ¿no? A fin de cuentas, esto nos ayuda a tener este mapeo, ¿no? Permitiendo reducir esos conflictos interpersonales, hacer que la persona se ponga la camiseta más rápidamente, teniendo una mayor conciencia de los estilos de trabajo de otras personas, permitiendo mejorar la productividad y fomentando mayor colaboración. Entonces, este es un ejemplo de un mapeo de equipo, justamente de este Team Overview, como lo llamamos, que es esta herramienta bastante estratégica para mapear la composición real de los equipos, para justamente reclutar de manera más consciente, de generar mayor conciencia de estilos de trabajo de otras personas, entendiendo de qué perfiles suman equilibrio dentro de del equipo y o dentro de la organización y fomentan mayor sinergia al alinear formas de trabajo, ¿no? Para poder anticipar y reducir los conflictos interpersonales y adaptar también el liderazgo a la realidad del equipo, ¿no? Entonces, no se trata únicamente de quién está en el equipo, sino de cómo funciona en conjunto, ¿no? Entendiendo diferencias para las necesidades del negocio, porque cuando entendemos a nuestro equipo, podemos construirlo de manera muchísimo más inteligente y muchísimo más efectiva. Bueno, esto es el equipo era una selección nacional de México, no es real, o sea, solo para que todos sepan, no son resultados reales, es una simulación aquí, una parte muestra, pero con justamente eran los miembros de la selección mexicana en ese momento. Eh, para terminar aquí, solo quiero mencionarles esta parte, la compatibilidad con la organización, ¿no? Donde esta cultura organizacional se vuelve ventaja competitiva entendiéndola. Aquí es justamente donde muchas organizaciones fallan, porque exigen compatibilidad, pero a veces no están dispuestas en evolucionar y para evolucionar hay que concientizar nuevamente, ¿no? No basta traer talento con valores correctos si la empresa no les permite vivirlos, ¿no? Yo creo que eso es fundamental porque la cultura también se define en cómo decidimos, cómo trabajamos, qué valoramos, qué ritmos tenemos, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en si la cultura es más rígida, es más caótica y pensar en este florecimiento, ¿no? Esta alineación de valores, ¿no? Entre una persona y también los de su organización nos ayuda justamente a generar mayor compromiso y mayor retención a largo plazo, ¿no? De este talento a futuro que les mencionaba ahorita. Entonces, la compatibilidad con la compañía es una estrategia. Hay que pensarlo así, ¿no? No es, o sea, es algo fundamental para poder retener y para poder generar un engagement de largo plazo. No están viendo esos datos, no los voy a leer justamente, pero ahí están. Les mandaremos esta presentación con mucho gusto también, pero aquí la cultura revela cómo nuestra empresa piensa, cómo comunicamos y cómo logramos resultados juntos, ¿no? El DISC incluso se puede aplicar para entender nuestra cultura. Una cultura más roja es una que está
en más dominante, que está enfocada en metas, en toma de decisión rápida, en competitividad, en comunicación clara, al punto, ejecutando, ¿no? Y estimula el logro y la acción proactiva. Y aquí, por ejemplo, tenemos lo que son las startups, ¿no? Que pueden llegar a tener, que tienen una estrategia agresiva, con metas claras, con una alta competencia, priorizando crecer rápido, tomar decisiones sin aversión al riesgo, etcétera. O las culturas más amarillas, más enfocadas a personas que son más colaborativas, más enfocadas a relaciones, a comunicación, ambiente social, creativo, innovador, participa con mucha participación y trabajo en equipo, ¿no? Como las agencias de marketing, de innovación, empresas donde la venta es fundamental, ¿no? Donde se genera interacción, brainstorming, con comunicación clara, ¿no? O si la cultura es más azul, enfocada a temas de calidad, ¿no? Que es una cultura mucho más orientada a la precisión, a las normas, a los datos, al cumplimiento, con ambientes muy estructurados, muy ordenados, ideales para el análisis, para la investigación, para el respeto a los procesos y con reglas claras, ¿no? Y sobre todo una comunicación basada en datos y en hecho. Pero también todo tiene su contraparte, ¿verdad? O sea, lo que se vuelve mi fortaleza, pues la parte opuesta puede volverse mi debilidad. O sea, por ejemplo, ese tipo de culturas más azules pueden tener menor tolerancia a la ambigüedad, ¿no? Y tomar decisiones más lentas. Entonces, al entender cómo funcionamos, no significa que esté bien o que esté mal, pero al entender cómo funcionamos, nos ayuda justamente a generar esta conciencia, puede definir después qué es lo que queremos para nuestra organización. La cultura verde es más enfocada a la estabilidad, a la armonía, a la cooperación, a la paciencia, al compromiso del equipo, al servicio y al seguimiento, ¿no? Aquí funciona igual con esta parte del Values Index, ¿no? El reto aquí, a fin de cuenta, es alinear el perfil de la persona con la cultura real de la empresa para poder asegurar este desempeño, este compromiso y esta permanencia, ¿no? Y aquí, con la parte del DIS, no podemos llegar a entender cómo trabajamos como cultura, ¿no? Aquí trata de ver por qué trabajamos, ¿no? Como cultura, es decir, qué es lo que nos permite generar mayor compromiso, mayor productividad, mayor retención, ¿no? Y ahí podemos tener culturas con propósitos sociales, ¿no? Que buscan este impacto y se frustran donde justamente todo es meramente transaccional, o los perfiles con mucha orientación a resultados, donde se encaja con entornos de alto desempeño, con KPIs agresivos, etcétera. A fin de cuenta, y para concluir aquí, ¿no? El reclutamiento consciente no es recursos humanos, es liderazgo, ¿no? Y yo creo que es como con lo que queremos como cambiar un poquito, porque cuando tenemos una persona que va a ser compatible, permite satisfacción. Un equipo compatible genera mayor sinergia y una organización compatible genera valores compartidos y permitir esta sinfonía colectiva para tomar como esta analogía musical, a final de cuentas, y un alto rendimiento muchísimo más sostenible en el tiempo. Y aquí es donde Inarmetics entra como esta herramienta para decisiones más conscientes, ¿no? Y basadas en datos de comportamiento, de emociones y de pensamiento. Me pasé mucho de tiempo, pero voy a dejar la palabra a Ariel para que podamos seguir. Aquí terminaré solo diciendo que no buscamos contratar currículum, sino buscamos cultivar impacto, ¿no? En las organizaciones. Muchísimas gracias por su atención. Adelante, Ariel. Voy a dejar de compartir. Gracias, gracias, Camil, por esa presentación y creo que, y gracias por el tiempo para poder compartir un poquito la experiencia que hemos tenido desde la Universidad Earth. Vamos a ver, somos una universidad, obviamente voy a hablar sobre cómo nosotros traemos estudiantes a la universidad, pero está extremadamente alineado con temas de reclutamiento de recursos humanos. Vamos a ver, nosotros salimos afuera y traemos gente de todo el mundo, literalmente de todo el mundo, ¿verdad? Y nosotros, para darle un poquito de referencia, nosotros recibimos
cerca de 17,000 solicitudes al año y Wow. solo podemos emitir 125 chicos. Entonces, si hablamos de selección, nosotros tenemos que enfocarnos muchísimo en la selección. Y nosotros estamos buscando chicos que van a venir a un entorno multicultural, donde van a compartir con gente de todas partes del mundo, con diferentes religiones, diferentes culturas, diferentes costumbres, ¿verdad? Y tienen que sobrevivir durante 4 años con nosotros. Nuestra tasa de retención está arriba del 90%, Wow. ¿verdad? Y eso es porque nos enfocamos mucho en seleccionar a las personas correctas. Ahí es donde entra Inermetrics en nuestro proceso de admisión. Entonces, me voy a apoyar ahorita con mi presentación. Creo que así me van a entender un poquito más de lo que hablo, pero sí está muy relacionado con lo que estamos hablando, ¿ok? Que tiene que ver con el proceso de selección de las personas correctas para los puestos correctos. En este caso, selección de los candidatos correctos para ser un estudiante de la Universidad Earth. Y le llamaba a mi presentación un modelo innovador universitaria basada en ética del comportamiento y habilidades blandas. Son dos extremos, ¿verdad? Y dos puntos que voy a hablar en los que me voy a enfocar en mi presentación este hoy. Y hablemos de que esta es la experiencia de la Universidad Earth, ¿verdad? Entonces, normalmente los procesos de admisión de universidades regulares se basan en un examen de admisión. ¿Ok? Ustedes van a ver que la mayoría de las universidades tal vez hacen una entrevista y tienen alguien que hace una entrevista muy light para decir, ah, lo entrevistamos, ¿verdad? Y normalmente quien entrevista es un oficial de admisiones o un reclutador, ¿verdad? Y luego de eso le hacen un examen de admisión que en las universidades norteamericanas usan el SAT, muchas universidades de América Latina usan el PA del College Board, ¿verdad? Y básicamente se basan en seleccionar a las personas en base al resultado de un examen. ¿Ok? Y hoy en día, pues, vamos a ver, voy a hacer una referencia. ¿Quién aquí, los que me están escuchando, recuerdan al mejor estudiante de su clase? Y lo ven hoy en día en el mundo laboral y me digan, es el mejor empresario que he visto. Y estoy seguro que muchos van a quedar, no, quizás no. Las notas o las calificaciones no son el mejor criterio para definir el desempeño. Sí, y pues nosotros lo hemos visto y de hecho nosotros nos hemos enfocado a un modelo de recursos humanos para realmente seleccionar a los mejores estudiantes. Y ahí es donde Inermetrics nos ha venido a apoyar increíblemente en nuestro proceso. Un poquito de la historia, pues Earth, normalmente nosotros recibimos en nuestro cuerpo estudiantil, mantenemos entre 400 estudiantes de más de 40 países del mundo, ¿verdad? Viviendo en un campus que está en medio del bosque nublado, ¿verdad? En la zona del Caribe de Costa Rica. Entonces, y pues se enfocan en sistemas alimentarios sostenibles, liderazgo y ética. Si bien los estudiantes de Earth se gradúan como ingenieros agrónomos, realmente es una escuela de liderazgo. La característica de nuestros estudiantes es que cuando se gradúan tienen que salir ahí afuera a cambiar nuestro planeta de manera positiva. Entonces nos enfocamos mucho en perfiles de liderazgo, ¿verdad? De mucha ética. Y ahí es donde la selección de los candidatos entra en juego muchísimo, ¿verdad? Nuestra misión es formar líderes éticos para el desarrollo sostenible de nuestro planeta. ¿Ok? Entonces, de nuestros graduados, ¿verdad? Tenemos más de 3,000 graduados de más de 50 países de América Latina, África, Asia, el Caribe, ¿verdad? El 81% regresa a sus países como agentes de cambio. El 22% tiene su propio negocio y, ¿cómo se llama? La mayoría está ocupando puestos de liderazgo en el sector público, privado y social. También están generando un montón de trabajo, ¿verdad? En las zonas rurales de nuestros países de América Latina, África y toda la parte ecuatorial de nuestro planeta. ¿Ok? Entonces, la pregunta aquí es cómo podemos lograr que nuestros procesos de admisión sean más éticos, inclusivos y capaces de predecir el éxito de los estudiantes, o el éxito, en el caso si es recursos humanos, el éxito de un miembro de nuestro equipo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Verdad? Que desarrollamos un modelo teórico procedimental que es muy innovador, que se basa en dos características importantes. Uno es la ética del comportamiento y el otro es las habilidades blandas. Ustedes dirán, vamos a ver, ¿la ética del comportamiento de quién? ¿Del candidato? No, del reclutador. Sí, estamos hablando de que nos vamos a enfocar en las habilidades blandas de los candidatos, pero nos vamos a enfocar en la ética del comportamiento del reclutador. Y en Earth, cuando nosotros hablamos del reclutador, estamos hablando de un personaje muy interesante. Quien recluta en Earth no es un oficial de admisiones, no es el equipo de admisiones. Nuestros reclutadores son los miembros de facultad, los profesores que tienen a los chicos en las aulas todos los días. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en que quienes llevan a cabo nuestro proceso de admisión, entrevistas y todo demás son nuestros profesores,
¿verdad? Los que tienen en el aula a los chicos. Entonces nosotros tenemos que entrenarlos para que a través de la ética del comportamiento y el entender las habilidades blandas, ellos puedan seleccionar a los mejores candidatos, ¿verdad? Entonces, no sé si, vamos a ver, y les voy a enseñar dos imágenes, ¿verdad? Ahorita en mi pantalla, y eso es algo que pasa toda la vida, para que me entiendan un poquito sobre de qué se trata esto del comportamiento ético. Y yo sé que ustedes no son profesores de agronomía, pero si lo fuesen, imagínense hoy en día que ustedes son profesores de la Universidad Earth y van a tener a sus chicos en el campo. Y tenemos a dos candidatas. ¿A cuál de las dos escogen? Sí. Y yo les aseguro que si ustedes dicen, bueno, si yo fuese un profesor de agronomía en una universidad como la Earth y yo veo la foto a la izquierda y la foto a la derecha, de seguro la chica de la derecha como que tiene mejor potencial a tener éxito, ¿verdad? Sí, la de la chica de la izquierda la veo un poquito vana, muy como más enfocada en la belleza y cómo se ve y todo lo demás. En ese momento yo estoy ejerciendo un criterio en base a lo que veo. Entonces, les cuento un poquito el caso de Golding y Roos, ¿verdad? No sé si lo han conocido antes, pero es un caso muy famoso. Ellos se encargaban de reclutar gente para las sinfónicas en Estados Unidos. ¿Verdad? Y entonces se empezaron a dar cuenta que los jueces, el jurado, o sea, para entrar a una sinfónica usted tiene que hacer una audición, correcto, y tiene que sentarse en un escenario y tocar su instrumento, y en base a eso el jurado decide si ustedes entran a la sinfónica o no. Entonces se dieron cuenta que la mayoría de los procesos de reclutamiento para una sinfónica, el jurado casi siempre escogía músicos hombres. ¿Ok? Entonces vinieron y empezaron a hacer un experimento en varias sinfónicas, ¿verdad? Pueden investigar ese caso. Y ellos empezaron a utilizar audiciones tras cortinas. Es decir, escuchaban a los músicos, pero no podían ver a los músicos. Y interesantemente, luego de este experimento, empezaron a ver que sin ver al músico, solo escuchando su desempeño musical, empezaron a reclutar más mujeres. ¿Ok? De eso se trata el comportamiento ético. O sea, no era culpa del jurado. El jurado tenía un prejuicio natural de ser humano. Sí, y tenemos que entender, como seres humanos, un profesor, ¿verdad? Va a reclutar al chico o chica que se parezca más a ellos. Y eso no necesariamente es el mejor estudiante. Sí, por naturaleza humana, nosotros siempre vamos a reclutar a la persona que más se parece a nosotros, porque yo soy el mejor, si se parece a mí, entonces lo quiero en mi aula. Sí, pero eso no garantiza que al graduarse va a tener el éxito que yo espero. Sí. Entonces, a través del comportamiento ético, nosotros nos garantizamos que nuestros seleccionadores, que son nuestra facultad, escojan de una manera más objetiva. Y para eso nosotros les vamos a proveer entrenamiento y, ¿cómo se llama? Y las herramientas necesarias. Luego está el tema de las habilidades blandas, que es la segunda variable de nuestro proceso de selección. Y aquí está enfocado no en el reclutador, sino en el candidato. Nosotros buscamos que tengan ciertas habilidades, como por ejemplo, queremos que desde ya tengan un gran potencial de liderazgo, que tengan un potencial de comunicación efectiva. Va a venirse un campo que esté en medio de la jungla, ¿verdad? Durante 4 años necesitamos que sean adaptables, que se puedan adaptar a este entorno. Y además de eso, van a compartir con gente de todas partes del mundo. Entonces necesitamos que tengan inteligencia emocional, ¿verdad? Entonces, al buscar esas variables principales, nosotros estamos buscando los candidatos que creemos que pueden tener mayor éxito. Entonces, para lograr esto, que nuestros profesores tengan, ¿cómo se llama? Comportamiento, ética y comportamiento, y nuestros estudiantes tengan habilidades blandas, utilizamos herramientas, ¿verdad? Entonces, este es nuestro perfil de entrada, para que tengan una idea. Y en nuestro perfil de entrada a la Universidad Earth, nosotros buscamos que los chicos tengan ciertas actitudes y ciertas aptitudes. Para ponérselo fácil, ¿qué actitudes buscamos? Ustedes ven que tiene una X y el otro tiene un más. Estas son actitudes porque nosotros hemos hecho a través de investigación con nuestros miembros de facultad cuáles son las características que un chico debe, sí o sí debe tener y que nosotros no lo podemos formar. Esas son las actitudes. Y la parte de aptitudes es la parte que nosotros decimos, bueno, si no lo tiene, si lo tiene, excelente, pero si no lo tiene es algo que nosotros aquí en la universidad podríamos llegar a formar. Esto es importante porque esto nos dice, ok, si es un chico que no tiene integridad, no puede estar en la universidad. O es un chico que no se puede adaptar, no lo podemos tener aquí, porque no es como que en 4 años le vamos a enseñar cómo adaptarse. O que en 4 años vamos a cambiar la formación de toda su adolescencia y aquí en la universidad en 4 años lo vamos a hacer una persona íntegra. Sí, me explico. Son cosas que no podemos cambiar y que son cosas que los chicos tienen que traer consigo antes de entrar a la universidad. Y estas otras 4 variables son variables positivas que si las traen
qué bueno, si no, pues nosotros podemos llegar a formarlas o ayudarlas a desarrollar en su carrera. Entonces, estos son no negociables y estas son, pues, good to have. Sí, entonces no voy a meterme a detalle cómo funciona nuestro perfil de entrada. Hay un análisis científico completo detrás de todo este proceso, pero básicamente nosotros en la universidad, esto nos ayuda a que a través de este perfil de entrada, ellos puedan trabajar eficientemente en estas 4 áreas formativas, en las 4 áreas en las que nosotros nos basamos a formar conocimiento técnico y científico, conciencia del compromiso socioambiental, actitud de valores y el desarrollo y emprendimiento ético. Son las 4 áreas que nosotros formamos en nuestros estudiantes para que salgan al mundo a cambiarlo. Este es nuestro perfil de graduado. Y ustedes van a ver que por tiempo no creo que lo puedan ver a detalle, pero nuestro perfil de graduado hay muchos elementos de nuestro perfil de entrada que están aquí. Es decir, nosotros queremos que nuestro estudiante se vea así, pero sabemos que en 4 años no podemos convertir un ser humano desde cero hasta este perfil de graduado. Entonces, tiene que tener un perfil de entrada base para nosotros, o sea, si tenemos buenos ingredientes, podemos cocinar un platillo exquisito, pero si los ingredientes están malos, no lo podemos hacer. Sí. Y para que el ingrediente llegue bueno, tiene que haber tenido un nivel de desarrollo anterior. Este, por ejemplo, es lo que creemos que nuestros graduados hagan en el mundo, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven nuestro perfil de entrada, también está muy alineado con lo que nuestros graduados, queremos que los graduados, una vez que se terminaron su carrera, hagan en el mundo. Entonces, nuestro perfil de entrada es la base para nosotros garantizar que nuestros estudiantes tengan el perfil de grado que queremos y que nuestros graduados hagan lo que nosotros esperamos como misión de institución en el mundo. Todo empieza del perfil de entrada. Por eso es para nosotros tan importante el proceso de reclutamiento y selección de candidatos, ¿verdad? Entonces, como les comentaba, las pruebas tradicionales tienen el límite de que se basan en, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, en datos en una sola dimensión, que es la cognitiva, ¿verdad? Pero no analizan comportamiento, desarrollo social, habilidades blandas, etcétera. Entonces, por eso nosotros dijimos, ok, nuestro proceso de implementación es que primero vamos a desarrollar un proceso de colaboración entre la facultad y la oficina de admisiones. Vamos a hacer el entrenamiento ético a la facultad para tener un proceso muy transparente y basado en datos. Entonces aquí es donde viene el rigor científico. Primero, utilizamos algo que se llama nudging ético, es decir, nosotros vamos a ayudarle a la facultad de que al ver la foto de la chica toda sexy parada ahí y ver la foto de la otra chica hincada, ellos no se guíen por cómo se ve, sino qué trae detrás de ella. Entonces, para eso nosotros, para ayudarles, damos herramientas, ¿verdad? ¿Y cuáles son las herramientas que les damos? Primero, las pruebas, llamamos pruebas psicométricas, aunque IMX es más que eso, ¿verdad? Son pruebas psicométricas y axiológicas. Pero aquí es donde esta línea es donde tenemos la parte de Inner Metrics, ¿verdad? Luego, entrevistas estructuradas. Y esto es como cuando usted lleva un carro a revisión, ¿verdad? Entonces, usted no siempre dice, mira, aquí está mi carro y revísenmelo. Entonces el señor le dice, ah, lo veo bien, está bonito su carro, pase, déjelo entrar. No, siempre que lleva un carro a revisión, le hacen una observación semiestructurada. Es decir, el chico tiene un formulario y en base a lo que observa, va anotando, ah, tiene un rayón, está esto, la vía no le funciona. Entonces, de esa manera puede tener una observación más objetiva. Igual nosotros, cuando los profesores van a entrevistar, para que nuestra entrevista sea objetiva, número uno, tienen a la mano los resultados de las pruebas Intermetrics de cada candidato y además de eso tienen un formulario semiestructurado de observación mientras hacen la entrevista, ¿verdad? Y aparte de eso, pues como cualquier otra universidad, siempre tenemos las pruebas de aptitud académica o el examen de admisión. La diferencia es que en nuestro examen de admisión no buscamos la nota más alta, buscamos el mínimo para garantizar que el estudiante pueda tener éxito en la universidad, porque aunque sea un estudiante fantástico, sería injusto traer a un chico ¿cómo se llama?, que no pueda tener el desempeño académico mínimo para tener éxito mientras estudia aquí con nosotros, ¿verdad? Entonces, perdón, aquí se me bloqueó esto. Entonces, eso nos permite tener transparencia metodológica, ¿verdad? Basada en evidencia empírica que ha sido validada. Entonces, esto es como se ve nuestro proceso teórico, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver que primero hacemos una prueba de aptitud académica o el examen de admisión. Luego hacemos todo nuestro análisis de cómo se llama de las habilidades blandas utilizando las herramientas de Inermetrics, ¿verdad? Y la parte de facultad, la facultad hace presencialmente, no virtualmente, presencialmente. Nosotros mandamos a nuestros profesores a los países para que hagan entrevistas grupales
y entrevistas individuales. La entrevista grupal permite medir, aparte de lo que hemos visto en nuestras pruebas con Inermetrics, también los profes en la entrevista grupal pueden ver temas de trabajo en equipo, comunicación, ¿verdad? Liderazgo, y en las entrevistas individuales pueden profundizar a más detalles. Pero les voy a enseñar cómo utilizar. Entonces, para que esto tenga éxito, ¿verdad? Nosotros tenemos que capacitar constantemente a nuestra facultad. O sea, aparte que son excelentes profesores y son muy expertos en el tema que hacen, los ponemos, o sea, nosotros por lo menos 2 o 3 veces al año damos entrenamientos grupales y además de eso tenemos sesiones de entrenamiento regulares con la facultad para enseñarles a utilizar cómo se debe entrevistar, cómo se llama, ahí ellos hacen algo que se llama preselección, que no les he incluido aquí, y les enseñamos a utilizar, a interpretar los resultados de las pruebas Inermetrics. ¿Ok? Ahora, un resultado de prueba, pues completo, tiene como 70 páginas, por ahí más o menos, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es que hemos hecho como un resumen, y este es un resumen, este es como veo el resultado de una prueba Inermetrics, un miembro de facultad. ¿Ok? Entonces, este es como un resumen muy grande. Si ustedes ven aquí tenemos nuestro perfil de entrada. Y aquí podemos ver si este candidato o candidata, cómo le fue en base a los criterios de nuestro perfil de entrada: madurez, comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, adaptación, valores, emprendedor. Aparte de eso, tenemos nuestra herramienta de DISC. Este es el DISC, ¿cómo se llama? Natural, y este es el DISC adaptado, ¿verdad? Yo sé que si toman ¿cómo se llama? Certificación con Inermetrics van a entender qué es esto, pero este es el análisis DISC, como lo había mostrado Camil temprano, donde medimos cómo se comportan las personas, cómo se va a comportar este estudiante si viene a estudiar en la EARTH, ¿verdad? Luego, aparte de eso, vemos qué va a motivar a este estudiante a comportarse como dice que se va a comportar. Aquí podemos ver el bagaje, cuáles son las competencias y atributos que él ya trae antes de entrar, ¿verdad? Y podemos ver ¿cómo se llama? Su bagaje, ¿cómo se llama? Con otros y su bagaje muy interno. Y aparte de eso, ¿cómo se llama? Nosotros vemos indicadores que nos dicen si la prueba es válida o no. Este es como así. Entonces, yo sé que ustedes ahorita no lo van a entender a simple vista, pero nosotros entrenamos a nuestros miembros de facultad para entender esto y con base en esto, una visión muy rápida, muy así muy elevada, puedan tener una idea de cómo se puede llegar a comportar o cómo puede llegar a ser este estudiante en el aula con base a la prueba. Y luego de esto, ¿verdad? Si el profe dice, ah, bueno, este candidato o candidata la veo muy bien, quiero profundizar más para ver en la entrevista que voy a tener con ellos, en qué cosas puedo profundizar más. Entonces nosotros hemos venido y les tenemos, este es como cada una de nuestras variables, ¿verdad? Si ustedes ven, aquí tengo el trabajo en equipo, liderazgo, vocación. Y entonces, por ejemplo, en temas de trabajo en equipo, yo veo que es una persona que tiene muy buen desempeño en trabajo en equipo. Pero si me voy a detalle, puedo ver que tiene un poco bajo el tema de responsabilidad por otros, ¿verdad? En comparación al promedio ¿cómo se llama?, del mercado. ¿Verdad? O puedo ver que el uso de sentido común, pese a que tiene trabajo en equipo, la parte de uso de sentido común la tiene un poco baja. Entonces, esto a mí me da una idea de, ok, yo podría profundizar este tema durante mi entrevista. Voy a hablar sobre este tema con este chico, ¿verdad? Entonces le puedo pedir, bueno, mire, y pasó esto, y le pongo un caso de que es sentido común y veo cómo responde, ¿verdad? Para validar que si esta es una variable que me preocupa o no. A través del tiempo, nosotros hemos detectado, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué características son las que nos predicen, ¿verdad? O son mejores predictores para el éxito en Earth, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llama? El respeto por las políticas es una muy importante, o la ética en el trabajo también es una muy importante que nos ayuda a predecir, ¿cómo se llama? Si va a tener éxito en la interacción grupal en el grupo, porque nosotros no solamente aprenden en las clases, también aprenden a nivel social, ellos conviven en la universidad. Entonces, es importante que nosotros garanticemos que aparte que sea un buen estudiante, que aprende, que también logre integrarse con los demás. Entonces, este es un ejemplo de cómo nosotros, nuevamente, un profesor, esto es lo que ve el profesor. No te hemos resumido el resultado de 70 páginas en esta herramienta que usan los profesores. El profe no lleva a cabo un análisis profundo de la herramienta, pero esta es una guía general que les puede ayudar a ellos para poder hacer una entrevista más efectiva. Obviamente, si el profesor vino y pasó a este candidato luego de la prueba, nosotros, los candidatos que han pasado como aceptados por los profesores de la prueba,
continuamos haciendo un análisis más profundo del chico o la chica, pero ya no tenemos que analizar a los 17.000 que aplicaron, ¿verdad? Ya aquí ya hay un filtro mucho más grande que los profesores han venido y han ayudado a desarrollar. Entonces, un ejemplo. Un ejemplo, nosotros venimos y cuando capacitamos a un profesor, les hablamos de cómo funciona nuestro perfil de entrada, ¿verdad? Entendiendo el perfil psicométrico, ¿verdad? Les explicamos cómo funciona, les explicamos cómo deben hacer su entrevista, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Les damos ideas de qué tipo de casos o preguntas pueden utilizar y el formato de calificación grupal. Son como los temas que tocamos en las entrevistas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos obtenido con esto? Número uno, hemos reducido efectivamente los riesgos evaluativos involuntarios de los profesores, ¿verdad? Hemos fortalecido el perfil integral de los estudiantes, ¿verdad? Esto ha generado un impacto positivo institucional y social porque nuestros niveles de deserción son extremadamente bajos y el impacto que tienen nuestros graduados en el mundo es muy positivo, ¿verdad? De hecho, la tasa de éxito de nuestros graduados es muy, muy alta en comparación a otras universidades similares a la nuestra, ¿verdad? Hemos tenido una contribución efectiva a la formación integral desde la vocación y como les dije, tenemos más del 90% de retención estudiantil durante 4 años, ¿verdad? En un campus en medio de la jungla. Ustedes salen de la Earth y probablemente van a encontrar mucho. Eso es muy, ¿cómo se llama? Es algo que se debe reconocer mucho, ¿ok? Nuestro proceso de admisión se los enseño rápido. O sea, los chicos vienen, llenan una solicitud de admisión, hacemos una selección de candidatos, que esta selección es donde les digo, se hacen entrevistas grupales, individuales, las pruebas de aptitud académica y obviamente en esta etapa es donde aplican su prueba Innermetrics, ¿verdad? Perdón, aquí está, la prueba Innermetrics. Una vez que nosotros venimos y analizamos los resultados de las entrevistas, las pruebas y todo lo demás, aquí se hace un análisis si el candidato cumple el perfil que buscamos, se decide si necesita algún tipo de apoyo financiero, beca, y luego son admitidos. Ese es como el proceso. Por si conocen a alguien que quiera aplicar a la Earth, hago la publicidad aquí de una vez, ¿verdad? Pueden entrar a admisiones.earth.ac.cr y pues ahí pueden encontrar un botón grandote que dice aplica aquí. Si conocen a alguien que pueda tener perfil para estudiar en Earth, pues por favor invítenlo a que aplique, ¿verdad? Entonces, al final, ¿cuál es nuestro input? Candidatos y la evaluación que hace la facultad. En nuestro proceso, nuevamente, está la ética del comportamiento, que es la capacitación de nuestros evaluadores, ¿verdad? En profundidad y al uso de las herramientas que nosotros les ponemos a la mano, incluyendo Innermetrics, la búsqueda de habilidades blandas basada en nuestro perfil de entrada. Al final de eso tenemos decisiones de admisión que son holísticas. Y de resultado tenemos un cuerpo estudiantil que tiene diversidad, retención y liderazgo. Y en efecto, ¿verdad? Pues tenemos graduados que impactan positivamente a nuestras comunidades rurales en América Latina, África, Asia, y donde tenemos estudiantes, ¿verdad? Esto fomenta prácticas integrales, es un marco para la equidad e inclusión, ¿verdad? Porque nuestra selección no se basa en cómo me veo o cómo soy, se basa en las habilidades que yo tengo. Y esto nos ha mejorado increíblemente la retención y el éxito de nuestros estudiantes una vez que se gradúan, ¿verdad? Entonces, si me permiten decirlo, eso nos muestra un excelente caso de éxito de cómo nosotros hemos implementado Inermetrics como una herramienta esencial para nuestro proceso de selección de nuestros estudiantes, ¿verdad? Y muchas gracias. Por si acaso quieren aplicar, pueden escanear el código QR, ahí se los dejo. Muchas gracias, Ariel, por Ajá. el tremendo ejemplo y caso de éxito Ujú. que han implementado durante todos estos años en la ERN. Quisiera hacerte una pregunta breve, igual a todos los que están acompañándonos. Hay una sección de preguntas y respuestas por si quieren dejar algo registrado para que con todo gusto lo tomemos en cuenta. Ariel, ¿qué cambios concretos crees que has visto en la calidad de estudiantes admitidos desde que integraron el proceso de selección con Inermetrics? Pues yo creo que número uno, eh, vamos a ver, hemos visto un incremento considerable de mujeres. Para que tengan una idea, nosotros siempre queríamos tener una mezcla de 50% hombres, 50% mujeres, ¿verdad? Y nuevamente por ¿cómo se llama? El comportamiento ético, el tema de que un profesor dice, ah, no, un estudiante que va a venir a estudiar agronomía tiene que venir en botas, sombrero, y por ejemplo, si llegaba una chica con las uñas bien pintadas, muy bonita, bien peinadas a una entrevista, decían, ah, esta muchacha no va a durar ni un día ahí, ¿verdad?
cuando en realidad después, ya cuando está en el campo, esa muchacha le da tan duro o más que cualquier chico, ¿verdad? Entonces había mucho de ese tema de, de, de sesgo, ¿verdad? Y es un sesgo natural porque somos seres humanos, ¿verdad? Y vamos a ver, nuestro proceso no es perfecto, muy lejos de eso, ¿verdad? Todavía hay muchas cosas que se pueden mejorar porque son seres humanos seleccionando a otros seres humanos, ¿verdad? Como cualquier proceso de selección. Pero al darle más objetividad nos permite realmente encontrar a chicos y chicas que tienen un mejor perfil. Entonces, mejoran nuestras tasas de retención, el perfil de nuestros estudiantes es más... eh, ¿cómo decirlo? No es uniforme porque cada quien cada individuo es totalmente diferente. No queremos estar a los mismos siempre, ¿verdad? Es más, la variedad hace que usted cocine una pizza, si todo fuera masa sería aburrida, ¿verdad? Ocupa salsa, chile, entre más ingredientes, mejor el sabor. Pero al final, la unidad de esos sabores es lo que generan lo que buscamos en nuestros graduados. Entonces, al final yo creo que el hecho de utilizar una herramienta como Inermetics le da a los profesores una forma más objetiva de buscar a los candidatos en base al perfil de entrada que nosotros hemos definido, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias, Ariel. Y yo creo que lo que decís es muy valioso. Al final también es una herramienta de autoconocimiento. Tuve la oportunidad de certificarme como consultora también internacional de Inermetics. Ariel estuvo también en este espacio que tuvimos hace unas semanas y realmente creo que es lo más valioso, poder hacer una toma de decisiones estratégicas, pero a largo plazo y desde luego poder darle ese enfoque. Así que muchas gracias por los ejemplos. Creo que hay algunas preguntas, Cami, no sé si nos ayudas ahí con una que nos hizo Ana Paula. Sí, Ana Paula pregunta, ¿qué impacto han visto en la formación o desarrollo de sus estudiantes al haber sido seleccionados bajo este enfoque y uso de Inermetrics? Que, pues, número uno, de alguna manera, nosotros, y solo comentarlo, nosotros aplicamos la prueba Inermetics mientras ellos están aplicando, aplicamos la prueba Inermetrics a mitad de su carrera y aplicamos la prueba Inermetrics al momento de graduarse. Entonces, número uno, hemos visto que las tasas de retención suben porque estamos buscando chicos que tienen el perfil más cercano a lo que buscamos, ¿verdad? Y además de eso, al aplicar la prueba en el transcurso de su carrera, nosotros vemos el impacto que tiene nuestra formación en los chicos, ¿verdad? Porque vamos a ver, son seres humanos, ellos van cambiando y la prueba mide la situación hoy, ¿verdad? Pero según vamos formando, vamos viendo el impacto que va teniendo nuestra formación de carrera en ellos en los 4 años. Y vamos a ver, nosotros podemos ver, ¿cómo se llama? Utilizamos Inermetrics para ver al final de los 4 años quién fue el estudiante que nosotros vemos como, estos son los estudiantes ideales, así quisiera que sean todos mis estudiantes. Y comparo cómo era su prueba al inicio y eso me ayuda a predecir el desempeño de los futuros candidatos. Yo digo, ok, si tengo, entre más voy aplicando la prueba y voy guardando más estadística de cómo eran mis candidatos al entrar y cómo resultaron al final, yo voy buscando quienes tenían un perfil a la entrada muy similar al que tiene un perfil ideal a la salida. Entonces, eso me convierte en Inermetics en una herramienta súper poderosa para predecir, ¿cómo se llama? El éxito que podría tener un candidato al seleccionarlo. Entonces, eso me ha ayudado, eso nos ha ayudado mucho como institución para buscar realmente qué variables tomar en cuenta al momento de analizar. Nuestro perfil de entrada era diferente a cuando empezamos en el 2020, ¿verdad? Con Inermetrics, ¿verdad? Y a través de lo que hemos visto, hemos ido ajustando nuestro perfil de entrada porque tenemos una herramienta que nos permite hacerlo de una mejor manera. ¿Sí? Muchísimas gracias, Ariel. Creo que hay Ujú. otra pregunta, Cami, te la cedo. ¿Qué tipo de empresas creen que están más preparadas para adoptar este enfoque en una primera etapa? ¿Están más preparadas? No sé, nosotros tratamos de, de propagar la buena palabra al respecto, o sea, de hacer que pues las empresas busquen, ¿no? O sea, busquen este tipo de reclutamiento más consciente. Yo creo que este enfoque igual se adapta pues, más rápido en empresas que ya entienden, ¿no? Que el talento no es solo para ejecutar, ¿no? Sino para buscar
pues, este impacto, ¿no? En la cultura, en la sostenibilidad, como lo mencionaba. Entonces, en realidad todas las empresas se pueden preparar a eso, todas las empresas, todos los tipos de organizaciones, ¿no? O sea, que sean las que están en crecimiento, en transformación, o sea, las que igual tienen alta complejidad humana, ¿no? Donde justamente la colaboración es súper crítica, organizaciones que justamente tienen como una fuerte cultura, ¿no? O un fuerte propósito muy definido. Entonces, o sea, no se trata tanto de industria, o sea, yo creo que es muy transversal, justamente. Creo que tiene que ver más con el nivel de conciencia, ¿no? O sea, de que busquen, o sea, que quizás se estén dando cuenta de que cierto, el funcionamiento tradicional no les resultó, quizás, ¿no? Y que pues estén listas de pasar de esta intuición, ¿no? Al uso de datos fidedignos, claros, asertivos, ¿no? Que es lo más importante. O sea, yo suelo decir que si aplicamos una evaluación y que no es mala, es como aplicarme una prueba de sangre para revisar mi nivel de glucosa, ¿verdad? Si lo mide más o menos, pues no, no me sirve, ¿verdad? Entonces, es fundamental poder justamente contar con Muy bien. instrumentos que son, en los cuales pues sabemos, ¿no? Que sí son reales, que sí son asertivos, que sí son precisos, ¿no? Porque esto nos puede ayudar, ¿no? En tratar de paliar un poquito, ¿no? Este costo de contratar, ¿no? A primera vista, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante. Yo quería decir, bueno, Ariel, muchísimas gracias por este gran testimonio que nos aportaste. Yo estuve emocionadísima durante toda tu ponencia porque me encanta cómo llegan a tratar la información, de cómo la usan. Me emociona muchísimo. Eh, y bueno, me da muchísimo gusto que pues haya grandes experiencias de uso así. Seguramente le va a servir a muchas organizaciones, muchas instituciones académicas. Incluso en México también trabajamos con otras instituciones como el TEC de Monterrey, por ejemplo. Y me encanta también cómo estás utilizando la función de personalización, ¿no? O sea, de que están creando referenciales de habilidades específicos del estudiante Earth, ¿no? ¿Qué significa Ujú. para ustedes ser, o sea, qué tiene que tener este estudiante? Entonces, al aprovechar justamente esas funcionalidades de personalización, de referenciales de competencias, también se vuelve muy poderoso, pues, para enfocarse en lo que realmente necesitan, ¿no? Exacto, sí, sí. Muchísimas gracias. Y bueno, solo si quieres, antes de cederte la palabra para cerrar, mi querida Yuli, yo quisiera nada más invitarles a, bueno, informarles que la próxima semana vamos a tener otro webinar, entonces igual si lo quieren aprovechar, si se quieren registrar, son muy bienvenidos. Les vamos a compartir también la invitación con mucho gusto. Será sobre la parte de las transiciones, ¿no? Eh, más orientado al tema de desarrollo en esta ocasión, justamente, en tema de coaching, en tema de desarrollo, en tema de outplacement, por ejemplo, y de cómo justamente podemos apoyarnos, ¿no? De Inermetics para esto. Agradezco muchísimo el espacio a nombre de todo el equipo de Inermetics Latam y muchas gracias a ambos. Muchas gracias, Cami, Ramón, un placer y pues espero estar en comunicación si todo esto les resuena con todos los interesados de Costa Rica, que es para ustedes al final de Excelente. cuentas. Mucho éxito en Costa Rica. Muchas gracias. Muchas Igual, Muchas gracias. gracias. Que estén muy bien. hasta luego. Saludos, Hasta hasta luego. luego. Chao.